Y en esta mañana vamos a estar compartiendo acerca del reino de Dios. Obviamente hemos estado compartiendo acerca del reino y podemos ver que lo que Jesús desea es que nosotros nos enfoquemos en su reino, nos enfoquemos en su justicia, esas dos prioridades, y dice que todo será que añadido. Vemos que Dios no quiere que nosotros nos enfoquemos en las cosas, en lo material, en las necesidades, sino que nos enfoquemos en Él y las necesidades serán ¿qué? Suplidas. ¿Están conmigo, verdad? Y hablamos la semana pasada de que el reino de Dios se establece cada vez que tú y yo, como dijimos ahora mismo, llevamos la voz de Jesús, la voz de la palabra de Dios, y las personas se salvan, reciben salvación. Vemos que nosotros estamos estableciendo el reino de Dios. Ahora, está el reino de Dios y está el reino de los cielos. Diga, el reino de Dios y el reino de los cielos. El reino de los cielos es donde Dios habita. Es su trono, es su capital, podemos decir. Es donde Dios habita. Y ese lugar está en el tercer cielo. Si va conmigo a 2 de Corintios, se lo voy a mostrar rapidito. Vemos que Pablo fue llevado al tercer cielo. ¿Cuántos llegaron a 2 de Corintios 12? Versículo 1. Ciertamente no me conviene, este es el apóstol Pablo, gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco un hombre en Cristo, y él está hablando de sí mismo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, o si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado, dice ahí, hasta el tercer cielo. ¿Lo vieron conmigo? Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no se pueden explicar humanamente, que no le es dado al hombre expresar. Así que vemos donde Dios habita es en el reino de los cielos. Ese es su lugar. Ahora está el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Vaya conmigo a Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Vaya conmigo al versículo 9. ¿Están conmigo, verdad? Amén. Dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. ¿Y qué dice? Hágase tu voluntad. Así que vemos que el reino de Dios es la voluntad de Dios, como en el cielo, así también en la tierra. Cuando hablamos de el reino de Dios, y siga conmigo ahí, vaya conmigo al versículo 13, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Y dice, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando hablamos de un reino, estamos hablando de un gobierno. Estamos hablando de un rey que gobierna. Y cuando tú, aquí en Estados Unidos, en esta área del mundo, no se conoce cómo opera un reino, porque aquí opera ¿qué? La democracia. Pero vemos que en esos tiempos lo que operaban eran los reinos. Y esa persona reinaba hasta que moría y después venía un sucesor, que era un familiar, era un hijo, y seguían reinando y reinando y reinando.
Pero gloria a Dios que nosotros tenemos un rey que vive para siempre. Un rey que vive por los siglos de los siglos. Y cuando habla de un rey, ese rey es la ley suprema. Ese es el rey que gobierna. Y ese es el rey que dicta. Y nosotros tenemos un Dios que tiene ya un reino establecido con leyes para que sus hijos y ciudadanos reinen aquí en la tierra. ¿Me está siguiendo? Entonces, cuando habla de un reino, aquí está hablando del gobierno de Dios. Cuando habla de poder, está hablando la habilidad de Dios de establecer sus leyes. Ese es el poder aquí en la tierra. Ese es el poder de Dios. Este poder confirma el gobierno de Dios. Y después habla de que de su gloria. Cuando habla de su gloria, escuche esto. Está hablando de la atmósfera del cielo aquí en la tierra. La atmósfera del cielo aquí en la tierra es la presencia de Dios mismo en medio de nosotros. Cuando habla de la gloria de Dios, está hablando de la presencia de Dios. Por eso cuando la presencia de Dios o la gloria de Dios se manifiesta, ocurren cosas. Vemos milagros. ¿Por qué? Porque cuando está hablando de la atmósfera del cielo, dígame si usted va a encontrar un enfermo en el cielo. Dígame si usted va a encontrar a alguien oprimido en el cielo, en depresión en el cielo, muerto en el cielo. Alguien que esté sin finanzas en el cielo. ¿Me está siguiendo? Así que cuando habla de la gloria de Dios, está hablando de la presencia de Dios manifestada, la atmósfera del cielo aquí en la tierra. Y sabemos que cuando nosotros hablamos de este reino, es un reino eterno. Ahora, cuando hablamos de reino, estamos hablando de una influencia, de un gobierno, de un señorío, de un dominio sobre un territorio. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Por eso le expliqué la semana pasada que nosotros establecemos el reino de Dios aquí en la tierra cada vez que una vida viene a los pies del Señor. ¿Me está siguiendo? Y el reino de Dios es su voluntad. Ahora, vemos que el reino de los cielos, porque está el reino de Dios y el reino de los cielos. El reino de los cielos es un lugar donde un ser humano, ningún ser humano tiene acceso. Es inaccesible. Dice la Biblia, nadie ha visto a Dios y vivirá. No puede entrar un ser humano al reino de Dios. Ahora, en el espíritu sí podemos entrar. ¿Por qué? Una persona que entra en espíritu es una persona que ha sido lavada por la sangre del Cordero. Es una persona que tiene vida eterna y estos entrarán en el reino de los cielos. ¿Y quién es la vida eterna? Jesucristo. Cuando tú y yo confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador, nosotros recibimos la vida eterna. Entonces tenemos entrada al reino de Dios y tenemos entrada al reino de los cielos. Tú y yo hemos sido limpiados por la sangre de Jesús. Ahora vemos que en el cielo, vemos que ahí no hay sombra, no hay muerte, no hay tristeza. Sino que cuando hablamos del reino de los cielos, estamos hablando de la vida. Dicen que las calles son de oro. Dice que hay luz en todo tiempo. Todo lo bueno que tú puedes imaginarte está en el reino de los cielos. Y el reino de Dios, está el reino de los cielos y está el reino de Dios. El reino de Dios, para explicárselo mejor, es la extensión, ¿ok? La extensión del reino de los cielos aquí en la tierra. ¿Qué leímos aquí? Venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo, así también. En el cielo, como es en el cielo, así también en la tierra. Así que vemos que el reino de Dios es la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y cuando habla de voluntad, está hablando nosotros haciendo el propósito de Dios aquí en la tierra. Busca primeramente el reino de Dios, busca primeramente hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra y su justicia, que es vivir de acuerdo a la palabra de Dios.
es hacer el bien de acuerdo a la palabra de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Se lo voy a repetir. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Busca primeramente hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y busca su justicia, que es hacer el bien de Dios, que está en su palabra. Cuando hacemos la palabra de Dios, vivimos por la palabra de Dios, vivimos en justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Porque no podemos pretender que si no estamos haciendo la voluntad de Dios y no estamos viviendo de acuerdo a su justicia, que vamos a ver la bendición de Dios. Diga, eso es locura. Pero cuando yo hago la voluntad de Dios aquí, se establece su reino aquí en la tierra. Quiero que vaya conmigo, rapidito, a Juan. Está conmigo en Juan. Juan capítulo 3. Hoy lo estamos alimentando muy bien a ustedes. Cuando habla del reino, está hablando de nosotros gobernar de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso nuestro enfoque es el reino de Dios, es su justicia. Y esa es la prioridad. La prioridad es su reino. ¿Cómo Dios opera? Dios opera, quiere operar aquí en la tierra como opera en el cielo. Cómo Dios hace las cosas. Dios quiere hacer las cosas aquí en la tierra como lo es en el cielo. Porque esa era su intención original cuando Él creó a Adán y a Eva. Dígame que cuando Dios creó a Adán y a Eva en el principio, dígame si había escasez. Dígame si había enfermedad. Dígame si habían problemas y situaciones. Dígame si había muerto. No fue hasta que Adán fue en contra de la voluntad de Dios, lo que Dios había establecido, que entró el pecado y la muerte, y ese pecado y la muerte entró a todos los hombres. Ahora el hombre nace en un estado pecaminoso, y el único que lo puede redimir es Jesucristo, por medio del sacrificio de la cruz. Él pagó el precio de esa transgresión. Amén. Él se hizo culpable de esa transgresión para salvarnos a nosotros. Mira esto, escriba esto antes de que vayamos aquí a Juan 3. Reinar es recibir la abundancia de su gracia. La abundancia de su gracia. Pastor, ¿qué es eso? ¿Cuántos saben que no hay pecado que Dios pueda perdonar? No importa lo que tú hayas hecho, la gracia de Dios sobrepasa todas esas cosas. Es recibir la abundancia de su gracia y el don de justicia. Pastor, ¿qué es el don de justicia? Sabemos que un don es un regalo. El hecho de que sin nosotros hacer absolutamente nada, nosotros hemos sido justificados delante del Padre Celestial. Que por medio de Jesucristo tú y yo estamos ahora mismo delante del Padre Celestial sin culpa. Sin culpa. Somos inocentes. Tenemos vida eterna. El pecado no nos limita porque el pecado ha sido removido de nuestras vidas. La persona que reconoce esto reina. La persona que reconoce que todos sus pecados han sido perdonados, limpiados por medio de la sangre de Jesús. La persona que reconoce que está bajo la gracia. La persona que reconoce que ha sido justificada, que está delante de Dios ahora mismo sin culpa, reina. Porque una persona que está condenada no puede reinar. Esa persona está presa en sus temores, en sus condenaciones. Esa persona no puede ejercer ninguna clase de reino. Pero la persona que reconoce, yo soy un hijo de Dios, he sido salvo, rescatado por su gracia, estoy delante de Él sin mancha, tengo paz para con Dios. El día que me separe
mi espíritu y mi alma se separen de este cuerpo, yo sin duda alguna sé que estaré delante de la presencia de Dios. Que ahora mismo yo estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo. Que mi ciudadanía es en los cielos. Hey, somos de ahí. Estamos aquí. ¿Quién va a estar aquí eternamente en esta tierra? Nadie. Estamos pasando por aquí para llegar al lugar de nuestra permanencia, nuestro hogar eterno, que es los cielos. ¿Ves? Yo vivo en esta nación de Estados Unidos, pero yo nací en Puerto Rico. ¿Me está siguiendo? Le estoy dando un ejemplo. Nosotros estamos aquí en la tierra, pero nuestra ciudadanía como hijos de Dios es en los cielos. Esos son aquellos que han decidido ser hijos de Dios, que tomaron esa decisión, porque no todo el mundo es un hijo de Dios, como vamos a ver aquí en Juan capítulo 3. ¿Cuántos llegaron? Amén. San Juan capítulo 3, versículo 1 dice, había un hombre de los fariseos, versículo 1, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. O sea, este era un hombre importante de la sociedad, de entre los fariseos, muy reconocido. Este vino a Jesús de noche, obviamente escondiéndose porque no quería que fuese visto. Y le dijo, Rabí o maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Por eso donde vemos señales, prodigios, milagros, ahí está Dios. Ahora, como hablamos, Dios no está en la mentira. Dios no está en la trampa. Dios no está en la injusticia. Dios no está en el robo. Dios no está en lo ilegal. Por eso hay personas que roban, hacen cosas ilegales, mienten y dicen, Dios, ¿por qué me sucedió esto? Y Dios no te hizo nada. Es que cuando nosotros andamos o vivimos en injusticia, le hemos abierto las puertas al enemigo para que él haga y deshaga. Pero cuando tú andas en integridad, cuando tú andas en verdad, cuando tú andas en justicia, escucha esto, cierras toda puerta de maldad. Toda puerta. Y Dios está contigo. Porque Dios está donde está la justicia. Versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto, o sea, no hay duda ninguna, te digo, que el que no naciere de nuevo, otra versión dice, el que no naciere de arriba o del cielo, no puede ver el reino de Dios. ¿Vieron eso conmigo? Por eso es que somos engendrados de Dios. O sea, no puede ver el reino, no tendrá parte en el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, o sea, no hay duda ninguna, que el que no naciere de agua, que es la palabra, y del Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Cuando hablamos del agua, hablamos de la palabra. Y cuando tú hablas de agua, ¿qué hace el agua? El agua sirve un sinnúmero de funciones, pero una de ellas es que el agua limpia. Cuando tú y yo somos limpiados por la palabra de Dios, y vaya conmigo ahí mismo a San Juan 15, rapidito, deje su dedo ahí en San Juan. Mira lo que nos dice San Juan 15, versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que os he hablado.
Somos limpiados. Dice, permanece en mí y yo en vosotros, como el pámpano o la rama no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid o en el tronco de ese árbol. Así tampoco vosotros, si no permaneces en mí. Así es que llevamos fruto. Así que vemos que el hombre tiene que ser limpiado por la palabra de Dios. ¿Cómo somos limpios por la palabra de Dios? Cuando escuchamos su palabra, recibimos su palabra, fe es activada en nuestro espíritu, hacemos la decisión de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, porque hemos escuchado la palabra de fe, que nos dice en Romanos, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿cuál es el resultado? Serás salvo. ¿Ves? Esa es la palabra operando y funcionando. Entonces, en el momento que confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador, le damos la entrada al Espíritu Santo. Por eso dice que no naciere del agua y del Espíritu. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Levantarnos de entre los muertos. Nuestro hombre interior que está muerto porque no tiene contacto con Dios, porque murió ¿dónde? En el jardín del Edén, cuando Adán cometió transgresión, ahí tú y yo morimos. Pero no en el exterior, sino en nuestro interior. Hubo muerte espiritual. Y en Jesucristo tú y yo somos vivificados por medio del Espíritu Santo. ¿Me está escuchando? ¿Está conmigo todavía? Entonces, la persona que no experimenta el lavamiento del agua, la transformación de su espíritu por medio del Espíritu Santo, la salvación que es en Cristo Jesús, no puede entrar en el reino de Dios. No tendrá parte en el reino de Dios. Y si no tienes parte en el reino de Dios, escucha, no tienes parte en el reino de los cielos. Porque el reino de los cielos solamente se menciona en el Evangelio de Mateo. No se menciona en ningún otro lado. Marcos solamente habla del reino de Dios. San Juan habla del reino de Dios. Lucas habla del reino de Dios. Es el libro de Mateo que habla del reino de los cielos. Y cuando entramos en el reino de Dios, entonces entramos al reino de los cielos. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Porque esto es importante, porque si no lo entendemos, si no entendemos lo que es el reino de Dios, entonces usted va a estar perdido con todo esto que estamos compartiendo. Amén. Cuando habla del reino de Dios, habla de la vida eterna. ¿Cuántos se acuerdan del joven rico? Dice la pregunta que él le hace al Señor: Señor, ¿qué yo haré para encontrar o recibir la vida eterna? Y lo podemos, ¿verdad? Consumir en todo esto. Sígueme. O sea, Jesucristo es el Salvador. Jesucristo es la vida eterna. Así que para yo entrar en el reino de Dios, yo tengo que conocer lo que es el reino de los cielos, que es el trono de Dios, es el lugar donde Dios está, no es un lugar físico, es un lugar espiritual donde ningún ser humano puede entrar, sino que aquellos que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador entran. Y el reino de Dios es la influencia del reino de los cielos aquí en la tierra. Es su voluntad. Venga a tu reino, hágase su voluntad. Entonces, cuando tú y yo vivimos por la voluntad de Dios, haciendo su voluntad, estamos estableciendo el reino de Dios. Por eso es bien importante que todo aquello que dice, y esta es la voluntad de Dios, y esta es la voluntad de Dios, eso es bien importante nosotros seguirlo y hacerlo. ¿Me sigue, verdad?
Mira lo que nos dice. Vaya conmigo a Lucas 17. Lucas 17. Versículo 20, vamos al 20. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios, ¿qué dice la iglesia? El reino de Dios está entre vosotros. Podemos ver que el reino de Dios está entre vosotros. Así que el reino de Dios, ¿dónde está? Está aquí. Ahora, se establece el reino de Dios aquí cuando hacemos su voluntad. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Cuando nosotros oramos y declaramos la voluntad de Dios, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, entonces establecemos el reino aquí en la tierra. Bien importante que usted entienda esto, porque el reino de Dios, como le dije, es la extensión del reino de los cielos aquí en la tierra, donde se hace la voluntad de Dios, la voluntad del cielo aquí en la tierra. Por eso, una vida de pecado, una vida de desobediencia, una vida que no está inclinada a hacer la voluntad de Dios, lo que vive no es el reino, lo que vive es un infierno. ¿Está conmigo? Porque donde hay desobediencia, donde hay pecado, donde no se hace la voluntad de Dios, lo que hay es pelea, contienda, opresión, depresión, todas esas cosas. Y no es la extensión del reino de Dios aquí en la tierra. Porque el reino es influencia, el reino es dominio, el reino es la voluntad de Dios aquí en la tierra. Y como hijos de Dios, tú y yo tenemos, escucha, autoridad y derecho al bienestar. ¿Cuántos aquí tienen derecho a la salud? ¿Cuántos aquí tienen derecho al bienestar? Tenemos derecho al bienestar. Tenemos derecho a la salud. ¿Y cómo lo vamos a traer aquí? ¿Cómo vamos a traer esa perfecta voluntad de los cielos aquí en la tierra? Cuando vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios y cuando oramos la voluntad de Dios aquí en la tierra. Bien fácil. Ahora, Mateo 12:28. Cuando yo busco hacer la voluntad de Dios y vivo en su justicia, todas las cosas me serán añadidas. Mateo 12:28, pero si yo por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, echo fuera a los demonios, de Jesús hablando, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. El reino de Dios. Amén. Por eso nos dice, si va ahí mismo a Mateo, capítulo 10, vamos a ver versículo 7, para que usted vea esto lo que le estoy explicando. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y mira lo que nos dice Mateo capítulo 10, versículo 7, dice,
Yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos, la influencia de Dios, la voluntad de Dios se ha acercado. ¿Y qué dice ahí? Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Así que cuando nosotros estamos sanando enfermos, echando fuera demonios, predicando el evangelio, ¿qué estamos haciendo? Estamos manifestando la influencia del reino de los cielos aquí en la tierra. El reino de Dios se está estableciendo aquí en la tierra. Y el reino de Dios está entre vosotros. Lucas 18:29. Vamos rapidito. Lucas 18:29. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie. ¿Nadie es qué? Nadie. Si le tomó un segundo para pensar eso, hay que orar por usted. De cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, por la voluntad de Dios, por el gobierno de Dios, la influencia de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Vieron eso? Así que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios y establecemos el reino de Dios aquí en la tierra, vemos la recompensa que tenemos de parte de Dios. Ahora, cuando habla de la tierra, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra. Cuando habla de la tierra, está hablando de nosotros. Porque no es en el planeta Tierra, es en la vida de las personas que se tiene que hacer la voluntad de Dios. ¿Me sigue? Cuando habla de la tierra, está hablando de nosotros. Que el reino de los cielos, su influencia, se manifieste aquí en la tierra, no en el planeta Tierra, sino en la vida de las personas. Cuando habla de tierra, está hablando de nosotros, está hablando de naciones. Que la voluntad de Dios se establezca aquí en las naciones. Está hablando de la tierra, está hablando de nosotros. Y mira lo que nos dice, vaya conmigo a 2 de Corintios. ¿Quién aquí es una nueva criatura en Cristo Jesús? Pues si usted es una nueva criatura en Cristo Jesús, usted tiene la responsabilidad de establecer el reino aquí en la tierra. Busca primeramente el reino de Dios. Y cuando usted busca establecer el reino de Dios aquí en la tierra, usted no va a tener falta de ningún bien. Porque si usted ve lo que leímos en Mateo, dice, ve, predica el reino de los cielos, sana a los enfermos, echa fuera demonios, resucitar muertos, sana a los leprosos. ¿Y qué le dice él después de eso? Y no quiero que se lleven bolsa, que se lleven cosas materiales, que se lleven sustento, porque yo los voy a sustentar. Vamos a ir ahí de nuevo, porque como no lo vimos. Mateo 10. Vamos otra vez aquí al versículo 8. El reino de Dios, de los cielos, se ha acercado. Sana enfermos, limpia leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. No os proveéis, ¿lo vieron conmigo? De oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno su alimento. Dios te va a sustentar. Ahora,
somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Estamos en 2 de Corintios 5. Versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, pasado de la muerte a la vida. Escucha, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Cuántos saben que estás en un reino nuevo? Estás en el reino de su amado Hijo. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas. 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Tú y yo fuimos reconciliados. Y nos dio, ¿a quién le está hablando? Al vecino. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es reconciliar? Arreglar algo y volverlo a su estado original. Cuando tú reconcilias una relación que estaba rota, cuando las personas se reconcilian, se arreglan, vuelven al estado que en un momento dado estuvieron. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó. ¿A quién incluye eso? Y nos encargó a todo el mundo que está aquí, sin acepción de persona. Él nos los encargó. Ahora, que usted tome ese encargo, eso está de parte suya. Pero Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Y el que usted quiera hacer algo para el reino de Dios, Dios no lo va a obligar. Porque lo que Dios quiere es obediencia. Como le digo, la persona que está en desobediencia lo que está viviendo es un infierno. ¿Por qué? Porque no está dentro de la voluntad de Dios. Yo quiero andar dentro de la voluntad de Dios. Yo quiero hacer lo que Dios me ha llamado a hacer. Y a cada uno de nosotros, Dios, a cada uno, aquí no dice pastores, evangelistas, apóstoles, maestros, profetas. Dice, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. La palabra de Dios, la palabra del reino, predicada por un rey que es Jesucristo, nuestro Salvador. Dice aquí, versículo 20, así que somos embajadores o representantes en nombre de Cristo. ¿A quién tú y yo representamos? No diga el diablo. Yo espero que no. Tú y yo representamos a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Sí, Señor. Así que nosotros somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios, escuche, rogase. Dios está rogando por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Así que tú y yo somos embajadores. Y sabemos que todo gobierno, por ejemplo, el gobierno, todo gobierno aquí en la tierra, tienen embajadores ¿dónde? En todas partes del mundo. Lo que le llaman la embajada. ¿Cuántos han oído eso? Tú estás en otro país, ¿verdad? En otro país fuera de Estados Unidos, y en ese país hay una embajada, en el país que sea. Y ahí tú vas. Y está esa presencia de ese gobierno ahí. Y tú y yo somos la presencia del gobierno de Dios o del reino de Dios aquí en la tierra. Por eso es inconcebible una persona que esté dentro del reino de Dios y no lo establezca aquí en la tierra. Eso es lo que la Biblia llama una persona religiosa. Porque hemos sido encargados. ¿Cuántos lo vieron conmigo? Tú y yo hemos sido encargados. Hemos sido llamados.
Cada uno de nosotros. Por eso Jesús cuando él llama a uno de ellos, dos se ofrecen a seguirlo. Ellos dicen, Jesús, sí te sigo, pero tengo que hacer unas cositas primero. No eres digno. O sea, tu enfoque no es el reino de Dios. Mano, hoy no le estamos dando leche, hoy es carne. Así que usted tiene que masticar esto. Porque esto es, ¿usted sabe por qué no es leche? Porque esto no es para niños. Y cuando hablo de niños, estamos hablando de personas que no son maduras espiritualmente. Esto es para personas que son maduras espiritualmente, que están dispuestos a establecer el reino de Dios, a ganar vidas para Dios, a que su reino se expanda aquí en la tierra, aquí en esta ciudad. Por eso es que tenemos que examinarnos a nosotros mismos y decir, ¿qué yo estoy haciendo en el reino de Dios? ¿Qué yo estoy haciendo? ¿Cómo yo estoy personalmente estableciendo el reino de Dios? ¿Estás siguiendo? Y empieza, escucha, por tu casa. Empieza por tu casa. Que el reino de Dios se establezca en tu vida, en tu casa, en tu trabajo, en donde quiera que tú estés. Que se haga la voluntad de Dios aquí, en la tierra, como lo es en el cielo. Venga tu reino. Una de las oraciones que yo hago a diario es esa oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino sobre mi vida, sobre mi esposa, sobre mis hijos, sobre mi casa, sobre mi iglesia, sobre la congregación, en mi trabajo, en mi diario vivir, que se establezca tu reino. ¿Y tú sabes qué? Esa es la oración perfecta, porque esa es la voluntad de Dios. Pero la mayoría de las personas que están, porque cuando yo hago esa oración, todas las cosas van a ser añadidas. Hay personas que están orando por las cosas añadidas. Señor, dame aquello. Señor, haz esto. Y no digo que no hay nada malo con eso. Pero ¿cuál es tu enfoque? Porque si no estás haciendo nada para el reino de Dios, pero entonces quieres que te den todas estas cosas. Y va en contra de lo que Jesús dijo. Él dice, busca primeramente establecer el reino de Dios aquí en la tierra y su justicia. Busca primeramente hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra y su justicia. ¿Y cuál es el resultado? Entonces por eso vemos a una iglesia confusa. Cuando hablo iglesia estoy hablando cristianos a través del mundo entero, que dicen, ¿por qué no se contesta mi oración? Porque yo no estoy viendo la bendición de Dios. Porque el enfoque es en las cosas añadidas y no en el reino de Dios. ¿Está conmigo? No es en establecer el reino de Dios. Lo primero, lo primordial para Dios, lo más importante, su prioridad es que su reino se establezca aquí en la tierra. ¿Y a quién Dios va a usar para que su reino se establezca aquí en la tierra? A nosotros. A nosotros. Entonces, Señor, quiero tu bendición, quiero esto, quiero aquello. Y Él dice, ve y predícale a fulanito y dile que Jesucristo es el Señor. No tengo tiempo. Le pongo un ejemplo así pequeño. Saluda a fulano, llámate a fulano que hace tiempo que no lo vemos. Se me agotaron los minutos del celular. Excusas, amén. O sea, queremos ver todo esto, entonces estamos al revés, en contra de la corriente. Jesús te dice claramente, busca primeramente el reino de Dios, hacer su voluntad, establecer su reino aquí en la tierra y su justicia, y todo lo que tú deseas te será añadido. Yo he hecho esta decisión, lo mío es buscar el reino de Dios, establecer el reino de Dios aquí en la tierra.
hacer la voluntad de Dios. Hasta el día que me vaya con el Señor. Eso es lo que yo voy a hacer. Y yo sé que Dios va a cuidar de mí y de mi familia y de mi casa. Dios va a cuidar. Y Él lo va a hacer mucho mejor que yo. Porque yo estoy limitado en cuanto a fuerzas, en cuanto a tiempo, en cuanto a finanzas. Pero Él no está limitado. Ahora, esto es por fe. ¿Cuántos saben que esto es sobrenatural? Porque hay personas que si le dicen, mira, el Señor te puede pagar tu casa en 30 días. Y tú dices, wow, tengo que conseguirme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trabajos. Les voy a decir algo. No sé cuántos aquí en un momento dado bebían vino. Vino y se fue y todo. Pero en San Juan 2, y yo no sé cuánto tiempo nos queda, en San Juan 2, vemos el milagro de que Jesús convierte el agua ¿en qué? En vino. En vino. Y vemos que el convertir o el convertir, ¿verdad? El proceso del vino es un proceso sumamente largo, extenso. El vino más caro que se ha encontrado aquí en la tierra, una botella de vino valorizada en $320,000. Tomó solamente 238 años en llegar a ese estado de fermentación. Mire eso. ¿Cuántos años? Ese es el proceso del tiempo, ese es el proceso del hombre, ese es el tiempo del hombre, ¿verdad? Pero en el tiempo de Dios, dice que Jesús convirtió el agua en vino ¿en cuánto? En 2 o 3 segundos. Trae las tinajas. No hay vino, trae las tinajas. Están llenas de agua. Llénalas de agua y tráelas. Y dicen que cuando lo probaron, estaban asombrados porque era el mejor vino. Porque usted sabe que el mejor vino lo dan ¿qué? A principio. Porque cuando ya estén tumbados, le dan el peor vino y no se dan cuenta. Porque ya están, olvídate, ya no saben ni lo que se están tomando. Ya olvídate. Usted sabe. Entonces por eso el mejor lo traían al principio. Tómate este y después te vamos a dar el chiquistal, ¿verdad? Este es el mejor vino. El vino chiquistal, como dicen por ahí. Que el galón te vale 99 chavos. Y él dio el mejor vino. Imagínate, 238 años y él lo hizo en un par de segundos. O sea, para Jesús no había tiempo. ¿Cuándo la fe opera? Mañana. Hoy. Dice, es pues fe la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. La fe es ahora. La fe es ahora. Y ese es el lugar que tú y yo tenemos que llegar. Y entender que es sobrenatural. Que Dios es un Dios de milagros. Si Dios no hiciera milagros, fuera Dios. Si Dios no hiciera prodigios, fuera Dios. Dios opera en lo sobrenatural. Pero es la fe. Diga la fe. La fe. Lo que te lleva a lo sobrenatural. Para Dios no es imposible crear un órgano nuevo. Para Dios no es imposible levantar a alguien de entre los muertos. Para Dios no es imposible hacer un milagro financiero. ¿Cuántos le están creyendo a Dios por un milagro financiero? Créale a Dios por un milagro financiero. En el nombre de Jesús. Pero cuando hablamos del reino de Dios, cuando tú y yo ves Jesús, dice, el reino de Dios ha llegado. Si yo por el dedo de Dios echa fuera los demonios, quiere decir que el reino de Dios ya está aquí. Amén. ¿Y cuántos saben que Jesús siempre anduvo haciendo la voluntad de Dios? Dígame si Jesús tenía falta de ningún bien. Jesús tenía todo. Y el enfoque de Jesús era establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y por eso Él escogió 12. Y Él se los llevó con Él. Y los entrenó.
Y dice que después, antes de él ascender a los cielos, en Hechos capítulo 1, usted lo ve, dice que él estuvo 40 días hablándole acerca del reino de Dios. Eso es lo más importante para Dios. Y cuando tú y yo buscamos primeramente hacer la voluntad de Dios, vivir en integridad delante de Él, establecer su reino aquí en la tierra,